Filosóficas por WIS Estéreo. Un encuentro y un diálogo con las filósofas, los filósofos, el análisis, la reflexión y la crítica. Bienvenidos. Amables oyentes, bienvenidos a Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía de la Universidad Industrial de Santander. Un espacio de encuentro, de análisis y de diálogo, con las filósofas, los filósofos, la reflexión y la crítica. Soy Hernando Arias Niño, estudiante de Filosofía de la UIS. Les estaré acompañando en este espacio institucional de la Escuela de Filosofía, en el cual abordaremos a problemas autoras y autores de la filosofía. Sean todos ustedes bienvenidos a nuestro espacio. Hoy nos pondremos en diálogo algunos aspectos fundamentales de un área de la filosofía que ha dado en llamarse ética experimental. Para esta conversación contamos con la participación del profesor Rafael Angarita Cáceres, adscrito a la Escuela de Filosofía UIS, quien realiza su investigación académica en la ética experimental. Profesor Angarita, bienvenido. Bueno, Hernando, muchísimas gracias por esta amable invitación. Aprovecho esta oportunidad para enviar un afectuoso, un cariñoso y un filosófico saludo a todos los oyentes de WIS Estéreo. La filosofía académica ha experimentado un gran cambio en la última década. Audaces jóvenes desde la filosofía, la economía y la psicología han comenzado a desafiar la postura tradicional de que la filosofía es una labor que se emprende mejor desde la seguridad y la tranquilidad de un sillón y de un confortable escritorio. Estas valientes personas hicieron a un lado las comodidades y trataron de llevar preguntas filosóficas al laboratorio experimental. Quisiera empezar por asistir a una de las formas más comunes de la pregunta filosófica, el famoso TST, la pregunta por la esencia. Así, me gustaría preguntarle, profesor Rafael, ¿qué es la ética experimental? Bueno, Hernando, sin lugar a dudas, como lo dices, es la forma filosófica por antonomasia de preguntar. Yo creo que en cuanto a la ética experimental, ¿a qué es la ética experimental? Podríamos empezar por señalar un par de cosas a partir de un juego de palabras. Podríamos decir que la ética experimental es una disciplina que se encarga de estudiar problemas tradicionales de la ética en cuanto rama de la filosofía por medio de métodos que no son para nada tradicionales, o por lo menos que no son tradicionales para la filosofía conceptual como habitualmente se le conoce, en tanto que la filosofía tradicional es un trabajo exclusivo de lectura, de análisis, de reflexión, de discusión y por supuesto de escritura, sea alfabética o vocálica, o de otras formas de escritura más contemporáneas que implican imágenes y la voz, como sería por ejemplo esta serie de intervenciones, que desde ya me atrevo a considerarlas como una manera de escribir y de hacer la filosofía. Pero bien, yo pienso que podríamos dejar hasta aquí esa muy general y provocadora formulación, ¿no? De que la ética experimental se encarga de estudiar problemas tradicionales de la ética de unas maneras que no son tradicionales, o que por lo menos no se le podrían considerar tradicionales. Pero en fin, si se me permite pasar un poco la página, pero no del todo, advierto, no del todo, podemos decir de una manera más general y tradicional, como es usual, por lo menos en esa referencia a la filosofía conceptual, decimos, reitero, que la ética experimental es una subárea de esa gran área de la filosofía denominada justamente filosofía experimental. Y me atrevo a decirlo de esta manera, no solo para esta visión seria y aplomada que parece reclamarse siempre de la academia, de su manera de expresión, sino para hacer énfasis en las relaciones terminológicas que enlazan a la filosofía y a la ética, el motivo de esta conversación, la ética, con lo experimental.
esta ligazón parece muy rara, o por lo menos podría parecerla. Insisto, extremadamente extraña en lo que habitualmente hace o creemos que hace la filosofía. Y aquí recuerdo, por ejemplo, el bello libro de Nikhil Mukherjee, Experimental Philosophy, bueno, un estudio crítico, o diríamos en mi mejor castellano, filosofía experimental. Este estudio, que tuvo su primera versión en el año de 2016 en alemán, ¿no? Recordemos, en este texto al inicio, Mukherjee, y por eso lo citaba, dice que hablar de filosofía experimental suena raro, extraño, ¿no? Y que es tan extraño como lo podría ser, por ejemplo, hablar de una persona de talla baja gigante. Es decir, la persona es de talla baja o la persona es gigante, pero no unidas, ¿no? Y Mukherjee sigue con otro ejemplo, ¿no? Y dice, es como si tuviésemos la oportunidad de encontrarnos con un soltero, ya sabiendo lo que comprende esta palabra soltero, o ese concepto, podríamos decir, así de una manera muy libre, de soltero, pero que además esta persona nos dijera que es soltero casado o soltera casada, ¿no? Esto es muy extraño, ¿no? Por decir como en las mejores palabras, ¿no? Parecía que es como un pequeño invento para provocar una sonrisa en quien escucha, sino para que quien escucha diga que la persona que está hablando está totalmente loco, ¿no? Y es que en efecto, cuando se habla de filosofía experimental y de ética experimental, parece que se produce en las personas esa misma extrañeza de la que habla Mukherjee con estos dos ejemplos. Por lo tanto, conviene que nos preguntemos cosas como las siguientes, ¿no? Así de una manera muy directa. Y es si hay tal cosa como una filosofía experimental, si hay una ética experimental, de decirnos, de mirarnos un poco al espejo y de decirnos, oye, ¿de verdad existe algo como eso? ¿No? ¿No es una broma? ¿No es una paparrucha? ¿No son noticias falsas? Y yo pienso que a toda esta serie de preguntas así, la respuesta general es un rotundo sí. Por extraño que parezca, sí. Y un sí con mayúscula sostenida, diría yo. Hay filosofía experimental. Y sí, claro que sí, hay ética experimental. Ahora, estas introductorias y un poco erráticas palabras que te expreso acá, y además, bueno, estas provocativas afirmaciones, nos permiten indicar que la diferencia más evidente, aunque más superficial, y aquí recuerdo ese famoso manifiesto de Knopp y de Nichols, de Joshua Knopp y de Shawn Nichols, sobre la filosofía experimental, en el que ellos dicen que la experimentación es precisamente la diferencia más evidente entre la filosofía conceptual y la filosofía experimental, pero es la más superficial, es decir, la experimentación no distingue completamente en este caso a la ética experimental y a la ética conceptual, ¿no? Aun cuando esos ambientes controlados que implican la experimentación resultan fundamentales para poder postular a la ética experimental. Y lo digo, digamos, de esta manera, en el sentido en que no siempre, por ejemplo, los éticos experimentales hacen experimentos, ¿no? También los éticos experimentales pueden optar por tomar datos empíricos de experimentaciones llevados a cabo en la propia filosofía, en la propia ética, pero también en la economía, en la psicología, para incorporarlos a la reflexión filosófica, ¿no? Entonces, en este sentido, y de una manera muy general, podríamos decir más bien que la experimentación es una herramienta más que llega a este campo. Pero la ética experimental y en general la filosofía experimental no pierde estos mecanismos tradicionales de trabajo que han implicado toda una historia de reflexión y de crítica y de discusión. Claro, profesor Rafael. Partiendo de estas introductorias, como bien usted decía, y además provocativas afirmaciones, ¿cuándo podemos decir que nace la ética experimental? Bien, Hernando, el nacimiento de la ética experimental puede comprenderse incluso como uno de los debates al interior de esta disciplina, es decir, de la ética experimental. En efecto, ante esta pregunta por el origen, uno podría indicar dos versiones muy diferentes de cuándo es que nace la ética experimental, ¿no? Así, por un lado, por ejemplo, Mar Alfano, Don Lopes y Alex Plaquias
que en el año 2018 publican una entrada que ya muy famosa en la enciclopedia Stanford, ¿no? Una que se llama Filosofía Moral Experimental, y ellos dicen que la ética experimental nace con Richard Brand, un filósofo norteamericano, en el año de 1954, en un trabajo que Brand hace con un grupo de pequeña escala o con un grupo indígena que vive en Arizona y que son conocidos como los Hopi. En concreto, podríamos decir que el trabajo de Brand estuvo centrado en la investigación filosófica sobre la ética de estos indígenas, de los Hopi, a partir de una serie de metodologías etnográficas. Por si alguien está interesado, el título de este trabajo del profesor Richard Brand se llama justamente La ética de los Hopi, ¿no? Entonces, mira que estaríamos hablando del siglo XX, a mediados del siglo XX, bueno, 1954, casi en el Ecuador de este siglo. Y una segunda interpretación, digamos, como para aportar a esto que decíamos hace un momento, por estos debates que se dan al interior de la disciplina y que pudiera ser, podría estar en un capítulo de un libro que también ya muy famoso, muy famoso, de Durosakis y de Raj. Ellos tienen un capítulo que se llama Una breve historia de la ética experimental, y ahí ellos dicen que la ética experimental nace con nuestro siglo, que nace en el siglo XXI, y específicamente indican que nace con un filósofo norteamericano que se llama Joshua Greene, que está formado, pues como decíamos, es filósofo, está formado en la filosofía, pero decide tomar un instrumento que es un fMRI para empezar a hacer experimentación y con ello estudiar la cognición y la emoción en la resolución de dilemas morales. Entonces mira que esta cuestión de la ética en el juicio moral, como la entiende Joshua Greene, no se entiende con la lectura, digamos, de textos canónicos de la filosofía, sino que se aportan datos o radiografías, podríamos decir así de una manera pues muy general y casi que de pasada, de las partes del cerebro que se activan cuando una persona responde dilemas morales, es decir, cuando hace juicios morales. Muy cierto, profe. Retomando la frase que hemos mencionado, la cual dice: la filosofía académica ha experimentado un gran cambio en la última década. Audaces jóvenes desde la filosofía, la economía y la psicología han comenzado a desafiar la postura tradicional de que la filosofía es una labor que se emprende mejor desde la seguridad y la tranquilidad de un sillón y de un confortable escritorio. Estas valientes personas hicieron a un lado las comodidades y trataron de llevar preguntas filosóficas al laboratorio experimental. ¿Qué nos puede decir sobre esta frase? ¿Dónde la podemos encontrar? ¿Cuál es su importancia para la filosofía experimental y, concretamente, para la ética experimental? Bueno, Orlando, gracias por la lectura de que para mí es uno de los párrafos más hermosos que hay, digamos, dentro de la ética experimental, no por todo lo que implica. Yo quisiera empezar por decir pues que eso, ¿no? Insistir en eso, que lees un párrafo que es muy valioso y muy hermoso desde mi perspectiva. Estas líneas que tú lees ponen de manifiesto el arduo y difícil trabajo que han realizado filósofas y filósofos experimentales. No solamente porque hacer filosofía y concretamente hacer ética experimental sea difícil, ¿no? Y algunas veces se convierte en una labor, lo sabemos todos, infravalorada en la sociedad en la que nosotros vivimos, sino porque se trata de un trabajo arduo, porque esas filósofas y esos filósofos se las han tenido que ver con interpretaciones insidiosas y malintencionadas de algunos sectores que uno podría decir incluso dentro de la propia filosofía hicieron, y lamentablemente también, debemos reconocerlo, efectúan denodados esfuerzos por ridiculizar las iniciativas de investigación desarrolladas desde la ética experimental. Yo veo a esas filósofas y a esos filósofos, ¿no?, que están allí en este párrafo que tú lees, los veo como una suerte de héroes trágicos, ¿no? Y esos héroes trágicos, por un lado, de una manera tan valerosa, como lo dice el propio texto, en esa traducción que presentan, enrostran ese difícil viento de los acontecimientos, ¿no? Es decir, no se contentan con estar en ese trabajo tranquilo de la lectura de un libro, de un texto, sino que van allí, ¿no?, donde está el fragor de la batalla.
y los veo también, por otro lado, en ese mismo sentido, como lo diría Hegel, como una serie de personas que renuncian a ser almas bellas, es decir, que no temen mancharse, que van allí al mundo externo y no les da miedo ensuciarse, ¿no? E indagan con métodos, como decíamos al principio, que no son para nada tradicionales para la filosofía conceptual. Preguntan por aspectos fundamentales de la vida, por cosas que todos queremos saber, ¿no? Es decir, por ejemplo, si volvemos al caso de Joshua Green para decir, bueno, ¿cómo es que nosotros hacemos juicios morales? ¿O por qué nuestros juicios morales son tan diferentes, ¿no? Digamos, en nuestra sociedad, pero cuando comparamos una sociedad con la otra. Ahora, un poco después de esa emoción que me produce ese párrafo, yo finalizo con el inicio de tu pregunta. Y digo que este párrafo abre la introducción que hacen Christoph Lutz, Matthias Suhl y Hannes Rach al libro Ética Experimental, ¿no? Un libro que para mí también está bellamente subtitulado como Hacia una filosofía moral empírica. En suma, se trata de un deseo, ¿no? Hacia una filosofía moral empírica. Esta es una aspiración que es además también, y tenemos que decirlo, una fuerte reclamación, sobre todo si se tiene en cuenta que a la ética se le ha postulado siempre como filosofía práctica. Y la reconocemos justamente dentro de este ámbito, como filosofía práctica, insisto. Una filosofía práctica que no se acomoda, sino que sale, como bien usted dice, profesor Rafael. Amables oyentes, están en sintonía de los 96.9 MHz WIS Estéreo, la voz de la universidad. En este su espacio, Conversaciones Filosóficas, desde la Escuela de Filosofía WIS. Ya regresamos. Continuamos la conversación sobre algunos aspectos fundamentales de un área de la filosofía que ha dado en llamarse ética experimental, con el profesor Rafael Angarita, de la Escuela de Filosofía WIS. Profesor Angarita, mencionaba que había mujeres frente a este tipo de investigaciones. ¿Podría indicarnos algunos nombres junto con los aportes que han realizado? Por supuesto que sí, Hernando. En realidad y afortunadamente contamos con un gran número de mujeres que se han encargado de estudiar ética experimental y no solamente de hacerlo, sino de efectuar unos aportes que son verdaderamente notables. En realidad había mucho que escoger, pero vamos a tomar dos casos. Podríamos mencionar, por ejemplo, a Nadia Cherniak, que es la directora del Laboratorio de Cognición Social de la Universidad de California. La profesora Cherniak ha realizado una serie de aportes significativos a uno de los debates clásicos de la ética experimental, ¿no? Que podríamos denominarlo como los mecanismos cognitivos que respaldan las prácticas equitativas en niños. Básicamente se trata de, en un lenguaje así un poco como más directo, de preguntarnos, bueno, ¿por qué los niños, qué pasa en la mente de los niños cuando distribuyen recursos o cuando son equitativos, ¿no? Esa es más o menos, ¿no? Un poco la cuestión. Básicamente entonces la profesora Cherniak intenta responder a la pregunta general por la equidad y particularmente por qué unos niños son más equitativos que otros. En síntesis, podríamos decir que el fundamental aporte de la profesora Cherniak, o que propuso la profesora Nadia Cherniak, establece una relación entre, por un lado, la cognición numérica y concretamente lo que se denomina como el principio cardinal, es decir, aquella noción que nos permite identificar al último número de un conjunto como la totalidad de los elementos de ese conjunto. Es decir, si tenemos aquí en nuestro escritorio 10 lápices, un conjunto de 10 lápices, cuando el niño cuenta y llega al número 10, establece no solamente esa relación que va del 1 al 10, sino que hace un ejercicio de abstracción que le permite decir que el total de los lápices son 10. ¿Vale? Reitero, este principio cardinal está íntimamente relacionado con la equidad. Podríamos decir de una manera más general y de cara a la investigación liderada por la profesora Cherniak que los niños son más equitativos en cuanto tienen una mayor comprensión del principio cardinal.
quienes no comprenden de manera acabada este principio, el principio cardinal, se ven forzados a acudir a una serie de mecanismos para intentar realizar prácticas equitativas cuando distribuyen recursos. Pero estos mecanismos, digamos, alternos, hacen que estos niños sean mucho menos equitativos. Otro de los grandes aportes realizados al área de la ética experimental, y justamente lo podríamos situar en este mismo campo en las distribuciones de recursos, puede cifrarse en el trabajo de la profesora Ji-Yoon Oh, y quien coincidencialmente también trabaja en California, pero no en la misma institución que la profesora Charney. Esta autora, desde la tesis doctoral, presentó una innovación metodológica que llamó la atención sobre el género de los personajes de las historias narradas a los niños para poner en contextos principios morales a la hora de efectuar repartos de bienes. Me explico en un lenguaje un poco más, que podemos quizás un poco considerar más popular, ¿no? En las tareas experimentales, el reparto de los bienes con niños se acude a ejercicios de primera persona y también de tercera persona. Los ejercicios de primera persona se dan cuando la persona que hace el reparto tiene un interés directo. Por ejemplo, en este ejemplo que teníamos hace un momento de los 10 lápices, podríamos decirle a un niño que reparta esos 10 lápices entre 5 personas, pero ese niño que hace el reparto es una de esas 5 personas. Es decir, el niño tiene un interés directo. Y los ejercicios de tercera persona, que son aquellos ejercicios donde el niño no tiene interés, es decir, volviendo a este ejemplo de los lápices, que mira para lo que nos ha servido en estos 3 casos, entonces el niño va a repartir esos 10 lápices entre 5 personas, supongamos, pero el niño no es una de esas 5 personas, sino que el niño actúa allí como un juez imparcial, ¿vale? Entonces, la profesora Ji-Yoon Oh lo que descubre es que cuando se narran estas historias, y específicamente las de tercera persona, los niños pueden juzgar de manera diferente si los intervinientes en la historia son personajes de hombres o si son personajes mujeres. Entonces esto es, digamos, otro de los grandísimos aportes para estudiar ética experimental. Es decir, que a veces la distribución no está marcada solo por el principio moral, es decir, por el mérito, por la necesidad o por la fuerza, sino también puede estar relacionada con el género de las personas. Muy cierto, profe. Estas autoras y esas investigaciones nos permiten preguntarnos por textos clásicos de la ética experimental, por investigaciones realizadas en nuestro país y en el contexto de nuestra universidad. Pues bien, Hernando. Esta pregunta, digamos que un tanto difícil de responder, y difícil porque la ética experimental es una disciplina que apenas si lleva muy pocos años. Es decir, si tomamos esta primera interpretación de la que nosotros hablábamos, nace en el año de 1954 con el trabajo de Richard Brand de la ética de los Hopi, o si tomamos esta segunda interpretación, nacería en el siglo XXI. Es decir, nosotros estamos hablando de una disciplina que, en el caso más extendido de tiempo, no tiene un siglo. Entonces hay muchos textos que incluso se están produciendo en este año, ¿no?, recientemente, que pueden ser considerados como clásicos de la disciplina, ¿vale? Por el trabajo experimental, a mí de estos textos relevantes, aunque ya están un tanto revaluados, ya ha corrido muchísima tinta sobre ellos, me gustaría tener en cuenta esos trabajos que hace el profesor Joshua Green. Y me gustaría tenerlos en cuenta porque verdaderamente cambiaron la disciplina, en el sentido de que asombraron a la gente, por ejemplo, que quería estudiar aspectos como el juicio moral o la implicación de esta relación entre la emoción y la cognición cuando se elabora el juicio moral, con esta indicación de tomar un fMRI, que es un aparato que saca como una radiografía del cerebro, lo decíamos hace un momento, y mira cuáles áreas se activan cuando una persona dice algo, ¿vale? Entonces, por eso me gustaría tener en cuenta este trabajo, que sin duda es un clásico de la disciplina, ¿no?, que está allí muy presente. Yo quisiera tener en cuenta también un libro que también es de reciente publicación. Es un libro que se hizo en castellano, y quisiera tomarlo no solamente porque el libro se hizo en castellano, sino porque de verdad es un clásico para la disciplina, porque casi toda la literatura que uno puede encontrar en filosofía experimental y en ética experimental está en inglés. Pero este fue un libro que publicaron Fernando Aguiar, Antonio Gaitán y, para nosotros, un profesor muy querido, Hugo Viciana. Este libro se llama Una introducción a la ética experimental, pero este libro es muchísimo más que una introducción, ¿no? Es un libro
libro que a mí me parece clásico y me parece fenomenal porque, por ejemplo, está dirigido a varios públicos. Este libro puede ser leído por personas que apenas llegan a la ética experimental, pero por personas que llevan muchísimo tiempo en la ética experimental. Y ellos lo que hacen, insisto, es mucho más que una introducción, es presentar un panorama de diferentes problemas en la ética experimental y además presentan una bibliografía muy pertinente y muy actualizada. Pudiésemos quedarnos muchísimo tiempo hablando en todas las bondades que tiene este libro y además digamos que sería un tanto como difícil poder decir que uno de los problemas que esté allí no sea capital en la ética experimental. En el contexto colombiano, Hernando, yo pienso que pudiésemos tomar la tesis doctoral de José Oliverio Tovar Bohórquez. Es una tesis que él presenta en el año 2011, que se titula Gramática emocional, bases cognitivas y sociales del juicio moral. Esta tesis fue dirigida por el profesor Alejandro Rosas López, que trabaja en la Universidad Nacional y que es un experimentalista reconocido a nivel mundial. Entonces también vale la pena a este tiempo o en este momento, mencionar también ese importante trabajo que ha realizado el profesor Alejandro Rosas. Este texto también, digo yo, quienes estén interesados en el juicio moral pueden ver todo un panorama, que es lo que hace bellamente José Tovar, todo un panorama de estas interpretaciones contemporáneas sobre el juicio moral. Él posteriormente publicó con una de las evaluadoras de su tesis doctoral, Feggy Ostrowski, publicó un libro que también se volvió muy famoso, se llama Mentes criminales eligen el mal, ¿no? Estudios de cómo se genera el juicio moral, y allí se aprovecha para la primera parte de este libro toda esa investigación que José Tovar hizo en su tesis doctoral. Digamos que eso, así como abuelo de pájaro, pues en el ámbito nacional, aunque también hay que tener en cuenta que verdaderamente en Colombia esta es una disciplina o que apenas se ha empezado a estudiar. Yo pienso que en el ámbito de nuestra universidad nosotros también nos hemos interesado por cuestiones del juicio moral, pero relacionadas a una de esas grandes dimensiones de la filosofía experimental, que es justamente la diversidad. A nosotros nos ha interesado estudiar cómo sociedades de pequeña escala o grupos indígenas, principalmente en el norte de Colombia y en la Sierra Nevada de Santa Marta, configuran o articulan más bien los juicios morales. Amables oyentes, llegamos al final de esta edición de Conversaciones Filosóficas desde la Escuela de Filosofía UIS. Agradecemos al profesor Rafael Angarita por su participación y sus aportes. Antes de finalizar, mencionar que la filosofía académica ha experimentado un gran cambio en la última década. Audaces jóvenes filósofos, psicólogos y economistas han comenzado a desafiar la postura tradicional de que la filosofía es una labor que se emprende mejor desde la seguridad y la calma de un sillón. En cambio, se quitaron los guantes y trataron de llevar preguntas filosóficas al laboratorio experimental. Gracias por su sintonía. Los invitamos a una nueva edición del programa institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Con ustedes, hasta este momento, les acompañó Hernando Arias Niño. Emisora UIS presentó Conversaciones Filosóficas, espacio radial institucional de la Escuela de Filosofía UIS. Sintonícenos todos los lunes a las 11:30 am en los 96.9 MHz, UIS Estéreo, la voz de la universidad.